la protección la protección de los derechos y la privacidad que tenemos en cuanto a la utilización de estas herramientas. Ujú. Y el segundo antecedente que nos pareció muy bueno es que plantea cómo puede ser que nos olvidemos de cómo pensar al delegar ciertas funciones y ciertas tareas a la inteligencia artificial y a las herramientas y corremos este riesgo de atrofiar la formación del conocimiento, como dice. Por otra parte, hicimos un análisis comparativo desde distintas perspectivas. En una de ellas, la filosofía plantea o queremos decir que el juicio humano implica ética, sentidos, sentimientos. En cambio, la IA prácticamente calcula. Eh, Nos lleva a pensar, eh, no tengo las preguntitas. Un momentito. Sí. Eh, Perdonen cuestiones técnicas. Bueno, y por otra parte, la ciencia plantea o nos quiere decir que la inteligencia traduce información a patrones, eh, cálculos, pero no es capaz de comprender esos significados. Y nos lleva a preguntarnos qué diferencia hay entre procesar información y comprenderla realmente. En otro Mm. sentido, nos pareció bueno compararlo con la canción Contrapunto para Humano y Computadora del Cuarteto de Nos, que hace una respuesta entre el humano y la computadora. Y podemos preguntarnos, ¿puede una máquina crear algo que conmueva si no experimenta emoción ni subjetividad? Ujú. Y por último, nos remitimos al mito de Prometeo, que intenta o engaña a Zeus, uno de los dioses, y Zeus para castigarlo le, le retiene el fuego a la humanidad y Prometeo, para salvar a esta, lo roba. Entonces nos surge la pregunta de qué sucede cuando el ser humano, como Prometeo, pierde el control de aquello que creó para liberarse. Mm. Mm. Bueno, desde nuestro marco teórico proponemos, o sea, vamos a conceptos que nos lleven más al pensamiento y no tanto a la definición del problema. Tenemos en cuenta que desde Morín el pensamiento complejo integra los opuestos y por eso planteamos como estos dos puntos de vista que a simple vista justamente parecen completamente contrapuestos e incompatibles, que son que la inteligencia artificial tiene una alta capacidad de razonamiento, pero a la vez nos estamos preguntando si puede razonar realmente o si está simplemente haciendo cuentas matemáticas y haciendo parecer que razona. Desde Pardot, o sea, pensamos desde el paradigma posmoderno que este nuevo dilema nos cuestiona la idea de una verdad universal y nos da la pauta para pensar si la inteligencia artificial tiene la capacidad que se requiere para enfrentar también problemas complejos, problemas que requieren tener conocimientos en distintos ámbitos, por ejemplo, o distintas experiencias de vida. Y por el lado de Kuhn, vemos que cada época organiza el conocimiento según sus valores. Y hoy el paradigma es de la incertidumbre. Hoy el paradigma no nos permite comprender del todo qué es lo que va a pasar porque es la primera vez que pasa en la historia, justamente. Y la perspectiva actual es que justamente la inteligencia artificial encarna una razón algorítmica
que es más del pensamiento moderno, que se propone controlar todo a partir de la información y de los datos duros, y una dimensión más ética y reflexiva que se corresponde más con lo posmoderno, que equilibra esta acción técnica con la comprensión del sentido y el proceso de situar los conocimientos que nos da la inteligencia artificial. Bueno, nosotros creemos que en el futuro lo que va a ocurrir es que la IA se va a volver algo cada vez más autónomo, que cada vez vamos a tener menos control explícito de lo que está haciendo y que el valor que se le pueda dar en el futuro o el uso va a depender de los límites que le ponga el ser humano y que se ponga a sí mismo para usarla. Y que la complejidad del problema va a estar en encontrar justamente ese equilibrio entre la eficiencia y la sensibilidad del juicio ético. Nosotros en el informe planteamos que en un punto se llega a tratar el conocimiento como algo mecanizado desde la inteligencia artificial, cuando en realidad es un proceso más creativo, más intuitivo y subjetivo de lo que parecería en un principio, digamos. Y planteamos esta pregunta: ¿seremos capaces como humanidad de mantener el control ético y reflexivo sobre las decisiones que delegamos a las máquinas? mm, Bueno, según Morín, el fenómeno puede ser complejo eh, porque está intervenido por diferentes factores interrelacionados, como lo social, lo cultural, lo económico, lo ético y lo técnico. Por otra parte, planteamos la complejidad de diferentes dimensiones. En cuanto a la técnica, podemos decir que los algoritmos, estas herramientas, pueden procesar grandes datos y llegar a conclusiones, pero no tienen esa capacidad de comprensión ni de saber, de comprender lo que hacen. En cuanto a la ética, tienen, plantea desafíos en cuanto a que afecta a la vida humana desde distintas perspectivas, como por ejemplo diagnósticos médicos, recomendaciones judiciales y cada vez eh, se toman trabajos de que pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial, entonces se plantea la de reterminación de estos trabajos. En una cuestión cognitiva, el juicio humano se basa en interpretar y en contextualizar las situaciones y la inteligencia artificial se basa más en estadísticas, algoritmos y procesamientos de datos. Y por último, la dimensión cultural. Podemos decir que en la sociedad tendemos a perseguir esta eficiencia y nos desplazamos de nuestro criterio y nuestra manera como pensamos. Y en cuanto al paradigma, podemos enmarcar el tema elegido en el paradigma postmoderno que lo reemplaza, si se quiere decir, al paradigma moderno, en el cual este establece que cierta certeza y control eh, del pensamiento tenía que estar basado en la ciencia y en el método. Y en cambio, en pensamiento postmoderno eh, se basa en que no hay una verdad absoluta y que puede haber distintas miradas eh, de pensamientos. Y entonces podemos decir que la IA representa esta como cuestión herencia moderna de eficiencia y el juicio humano se ve como tiene una mirada más compleja que es capaz de integrar un error, una emoción y el contexto. Y entonces podemos plantearlo como que existe una tensión entre la razón algorítmica moderna y la complejidad del pensamiento posmoderno que reconoce la pluralidad y la historicidad del saber.
Bueno, en cuanto a los paradigmas actuales, pudimos reconocer como tres miradas conviven entre sí en distintos grados, pero que conviven al fin y al cabo, que son la tecnocrática, que puede ser más como dominante en cuanto a los sectores de la tecnología, que creen que los algoritmos pueden reemplazar la decisión humana siempre y mm, cuando sean lo suficientemente precisos. O sea, si el algoritmo funciona bien, puede tomar las decisiones y puede funcionar. La mirada humanista, por el contrario, totalmente opuesto, piensa que el juicio no se puede separar de la conciencia y de la vivencia humana, y por lo tanto la inteligencia artificial nunca puede llegar a reemplazar al humano. Y bueno, la mirada compleja, que es la que integra las dos anteriores, que justamente plantea este balance entre el sentido lógico y la interpretación. Bueno, como conclusión del trabajo, nosotros pensamos que que la IA va a ser una herramienta más autónoma y sofisticada y que se va a depender del uso que el ser humano haga de ella, digamos. Y que la complejidad va a estar en lograr el punto de equilibrio que sirva para nuestro desarrollo como humanidad entre la eficiencia y la sensibilidad y el juicio ético. Y mm. finalmente planteamos una pregunta como para pensar, una pregunta de la cual no tenemos la respuesta, y es si el pensamiento humano va a poder conservar el sentido crítico en un mundo donde pensar parece cada vez más innecesario. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muy lindo. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, abrimos entonces una instancia de preguntas, pero de los compañeros hacia el grupo que dio la presentación. Después, al final de que todos presenten, vamos a dar la devolución, Rubén y yo, eh, para, para que sea parejo para todos y pongamos algunas lupas en algunos de los puntos que vamos a ir viendo en cada una de las presentaciones, pero en términos generales están todos los puntos que teníamos que atender atendidos. Así que muy bien, Facundo y Sofía. Las preguntas, por favor, que sean, o sea, sin ningún, Sin sin ninguna roña. restricción. Pregunten lo que les Profe, parezca yo y quisiera hacer una pregunta, pero es un poco, bueno, lo que venía escuchando me generó ahí a- una pregunta, ¿no? acá, Facundo, una sola cosa, que la pregunta Sí, sea dirigida a tus compañeros, no como por para que las supuesto. respondamos Rubén y yo. Si no la pueden No, bueno, responder yo voy Facundo a y Sofía, preguntar. no pasa nada. Exacto, esa es No, la yo quería intención. saber en cuanto a las cuestiones de las generaciones, ¿no? Porque la inteligencia artificial está sujeta también un poco a las distintas generaciones. A ver, mis abuelos hoy en día no saben lo que es la IA y mis alumnos hoy en día me pasan el trapo en lo que es una inteligencia artificial. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo influye la generación en el juicio que se tiene respecto de la relación, ¿no es cierto?, humanidad y IA. Sí, yo creo que también es más por el lado de esto de lo que hablábamos, de que estamos en un momento que hay incertidumbre, digamos. Yo creo que lo que lleva a que las generaciones más mayores tengan como una mirada más prejuiciosa o más restringida sobre en qué uso se puede tener la IA, también depende de algo más allá del propio tema, sino de la desconfianza que genera la innovación y el progreso, digamos. O sea, cualquier tecnología. No, me parece que no es algo único a la inteligencia artificial, sino que es algo que también ha sucedido históricamente con el Internet o con la invención de los teléfonos, con el desuso de la comunicación común, el correo, por ejemplo. Es algo que obviamente generacional, pero que también es parte, digamos, de un proceso natural, por así decirlo, en el cual uno se aferra a lo que conoce. Total, y para mí como las generaciones, ay, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, Que las generaciones es como que de ahora ya nacen con eso, entonces es como parte
crecieron con eso, como nosotros crecimos con la computadora, quizás es como, bueno, las herramientas que tenemos para utilizar, quizás pueden ir por ese lado. Bien, Facundo. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por favor, cada grupo trate de hacer aunque sea una pregunta. O sea, los otros grupos, así todos estamos en igualdad de condiciones. Sí, A todos les voy a nosotros. preguntar. Sí, Juan, vamos adelante. No, decía esta cuestión de que se comporta como un algoritmo, digamos, pero ¿qué pasa si a ese algoritmo lo cargamos de juicios de valores, ¿no? Entonces le estaríamos dando, si se quiere, una base de datos para que pueda actuar. Obviamente que eso puede estar transgiversado, ¿no? Eh, pero ¿qué pasaría si entrenaríamos éticamente una IA? ¿Podría darse eso que creen que pueda suceder, digamos? Yo creo que podría llegar a suceder y podría usarse para la conveniencia de quien lo hace, obviamente, pero yo creo que no sé si va a tener, no va a llegar nunca a tener la capacidad de sentir que tenemos los humanos, digamos. Y yo siento que eso eh, es como que nos distingue de, de los algoritmos y de lo que le podamos configurar. Sí, también algo que hablábamos con Sofi mientras investigamos un poco para el trabajo es, vos le estás cargando a la máquina una concepción sobre la ética y la moral, pero la máquina no lo está entendiendo, simplemente lo está replicando. Y entonces es ahí cuando vamos a esta idea que decíamos en la presentación de si la máquina puede hacer un juicio ético o puede simular que hace un juicio ético. No tengo la respuesta, si es posible o no es posible. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, Perdón. ¿Puedo hacer uno? sí, sí, Perdón. adelante. Pasá, Juli, después pregunto yo. Bueno, dale. Em, o sea, ustedes hablaron un poco del tema de que hay trabajos o hay actividades que pueden llegar a desaparecer con el tema de las IA. Eh, También se ha visto que han trabajos o actividades que han aparecido. Y una cuestión que tiene la IA al ser otra herramienta es que el uso que se le dé depende de la persona que la esté usando. Se ha visto muchos casos de IAs que se usan para estafar, confundir gente o manipular videos de cosas que no pasaron y influir al público en esa forma. Tampoco sé si realmente hay mucha regulación en las empresas que desarrollan estas herramientas. Ha habido juicios de problemas de copyright cuando la de Facebook tomó eh, mucho contenido protegido para entrenar a sus IA. Entonces, mi pregunta va un poco de, a la hora de regular el uso que se les da, cómo se las crea, quiénes las entrenan, quién se hace cargo y cómo quizás podríamos ponerle límites a ese tipo de actividades para tratar de minimizar un daño. Yo ahí tengo un planteo para hacer, porque vos al estar eh, como poniéndole límites al sistema o diciéndole cuál es, hasta dónde puede llegar o qué es lo que te puede decir y qué no, le estás sacando poder a la herramienta, pero le estás dando mucho poder a la persona que elige qué es lo que se puede hacer o no con la herramienta. Yo creo que es más una cuestión de aprender como sociedad, digamos, a cómo convivir con esto. Porque así como se plantea esto, justamente con el mismo caso que decía antes, también se podría decir, sí, bueno,
pero antes de que existiera el teléfono no existían las estafas telefónicas. Y sin embargo, de alguna forma todos aprendimos a diferenciar y a, mediante nuestro propio juicio, decir, bueno, esto sirve y esto no. Eh, pero bueno, eso pensaba, no sé, eso. Sí, sí, no, no tengo mucho más. Bueno, gracias Julia. ¿Se resolvió? Aunque sea la respuesta, más o menos. ¿Sí? Bueno. Agustina, tenía una pregunta. Sí, ¿cómo andan? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, justo hoy en mi trabajo me pasó que estábamos hablando, yo trabajo en el área de niñez, y bueno, me pasó que fue una mamá y cuando hablamos sobre el espacio psicológico nos dijo que ella en este momento le pregunta a ChatGPT sobre cómo se siente y habla con él, digamos, como que si fuese su psicólogo. Entonces, pensando para ahí en lo que traían ustedes, de que, bueno, qué difícil que esta herramienta suplante al juicio humano y todo lo que implica por ahí la persona humana, digo, preguntarle si han pensado como estrategias o formas de concientización para los jóvenes, sobre todo, que por ahí están tan como entusiasmados con estas herramientas nuevas. No, no pensamos. Sí, no, no Eh, pensamos en eso. Bueno, no hay problema. Si no lo pensaron, no hace falta responder. Me la guardo yo para mí, para más tarde. no, bueno, igualmente yo creo Pueden que opinar. Ahora, a ver, algo importante, que me parece que es una instancia donde el que no sabe una respuesta, o sea, desde lo técnico, o sea, uno tiene que saber que está opinando, entonces puede hablar desde el lugar de la opinión. Entonces, primero tendría que decir, esto es opinión y lo que quieran decir Facundo y Sofía. sí, yo creo, no lo había pensado antes, la verdad, pero creo que si bien tiene un rol, quizás los sistemas educativos o, o las redes que uno tenga como ser humano en como dar una diferenciación de lo que te puede ayudar una persona y lo que te puede ayudar una máquina. Porque yo creo que si bien hasta cierto punto te puede ayudar a contarle tus cosas a un robot, en el fondo vos sabés que no te lo está diciendo porque sea, o sea, porque también el problema es que muchas de estas inteligencias artificiales tienden a ser muy complacientes. Entonces, es como un psicólogo que te dice que sí a todo. Entonces, bueno, ahí también es un poco peligroso y ya, yo creo que ya se ven haber empezado estudios sobre problemas que pueden derivar de eso, de tener algo permanentemente a lo que vos puedes recurrir por validación de lo que estás sintiendo, porque justamente, porque no tiene un juicio moral y ético que le diga, che, si vos le decís esto a esta persona puede pasar tal otra cosa. No, no sé. Creo que también es cuestión de dársela contra la pared y en algún momento llegar a tener un pensamiento propio sobre qué se puede hacer con esto y qué mejor dejarlo para una persona. Ujú. Sí, yo sí, coincido y es como, o sea, también está bueno como herramienta de algo de ya, de necesito que alguien me responda o como expresar lo que siento en el momento, pero que no es, obviamente que no se compara a, a una persona, pero en cuanto a cómo concientizar, la verdad que no, no, debería pensarlo más a eso. Bueno, muy bien. ¿Todos ya hicieron una pregunta o falta el grupo de Franco y Nicolás? Jessica, sí. Sí, nosotros lo hicimos. Bien, adelante. No pensé ninguna, la verdad, profe. No te voy a Mm. mentir.
Bueno, vamos. Pone a crear alguna pregunta. Lo que se te ocurra ahora. ¿Estabas atento a la presentación o no? Sí, sí, sí. Incluso, bueno, ahora después cuando hagamos la nuestra lo veo. Sí. Eh, no, del tema de los antecedentes, pero ahora después de última lo vemos. Bueno, No, yo eh, por ahí con el tema de la IA y todo lo que es lo de los algoritmos y la pregunta que hizo Juan, eh, por ahí, ¿cómo ustedes piensan que, eh, porque digamos, cada IA tiene atrás una base de datos, tengo entendido, esto ya lo hablamos en una clase, profe, y de que las respuestas que te está dando ya hoy por hoy la IA, éticamente o cómo están cargadas de los prejuicios o la historia o los conocimientos o las formas de ver los temas de cada empresa que hace esos algoritmos, digamos, a través de los cuales funcionan la inteligencia artificial, digamos. bien. ¿Y la pregunta concreta cuál sería, Franco? No, que cómo ven ellos, digamos, este tema de toda esa carga detrás que tiene cada inteligencia artificial Muy dependiendo bien. de quién la haga. Bien, bien. Para mí es peligrosísimo si uno opera desde el desconocimiento. Si uno opera desde la ingenuidad de pensar que es un sistema neutral y que siempre va a ser así, yo creo que uno está mal encaminado. O sea, u- yo creo que el punto más saludable, por así decirlo, para esta conexión entre la máquina y la persona es que la persona siempre tenga en cuenta de que atrás de esa máquina está una persona que puede tener sus propias agendas, que puede tener intenciones que a simple vista no se ven. Y que en un sistema como este es tan fácil, como vos decís, con cambiar el lugar de donde yo estoy tomando la información para que responda a lo que yo quiero. Entonces, sí. Por eso, como yo le decía a Julia, es peligroso darle el poder a una persona de controlarlo, pero también es peligroso que no se controle. También es peligroso que la empresa, la persona que está atrás, pueda hacer pasar como verdad no sus opiniones, pero sus ideas. Que a mí me pasó o sea, no quiero entrar en temas polémicos, pero con DeepSeek, que es la inteligencia artificial china, bueno, creo que más o menos hizo conocido el caso y yo lo probé personalmente de que cuando hablabas de ciertos temas como Taiwán o el gobierno, te da una respuesta y las otras guías te dan otras totalmente distintas, digamos. Sí, yo hice lo mismo. Ah, ahí Yo va. probé lo mismo. Y eso es terrible porque ahí te das cuenta de la manipulación, porque también no se esforzaron mucho en hacerlo disimulado. Directamente te escribía la respuesta sobre la realidad y después la borraba y te La decía que no borraba. puede hablar sobre Sí, ese tema. exacto. Sí, sí, Pero sí. bueno, yo creo que es más peligroso cuando eso se oculta atrás de otra verdad y no de ese modo. Pero sí, es verdad que ahí fue muy evidente. Bien. Vamos a tomar ese tema para el final. Eh, así, así hacemos también un zoom sobre esa cuestión. Bueno, hicimos la primera ronda. ¿Alguien tiene alguna cosa extra? Si no, por los tiempos, deberíamos seguir al siguiente grupo. Y por favor, que alguien se postule para presentar. Muy bien, Facundo y Sofía. Cumplidas las tareas asignadas. Bueno, al parecer no hay más preguntas. ¿Quién tiene ganas de seguir? Vamos nosotros. Si Cande no Adelante. tiene problema, Vale, no hay problema. la mandé al frente, pobre, pero bueno, Si tenía un los problema. silencios No, lo son un estaba problema. pensando, pero bueno, voy a esperar a ver si alguien más se presenta. Bueno, total van a pasar Bueno, todos. Vamos, adelante. sí. Dale, ¿Querés presentar vos, Cande? sí, ahí comparto pantalla. Ujú.
Bien. ¿Se ve? ¿Lo ven todos? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, nosotros Ahí, elegimos perdón, hablar. Cande, si querés ponerlo en Sí. pantalla completa. Ahí está, perdón. Oye. Ah, pensé que ya se había visto. Bueno, nosotros elegimos hablar sobre salud mental y riesgos sociales aplicado al ámbito laboral. Elegimos este tema porque vemos que hoy en día la salud mental cumple como un eje muy central, es como un eje central dentro de la sociedad, que también empezó a tomar mucha importancia después de lo que fue la pandemia. Y bueno, en la presentación nosotros lo que vamos a hacer es usar el enfoque de Morin sobre el pensamiento complejo para poder darle una mirada un poco más diversa a esta relación agarrando distintos enfoques de diversas eh, temas. Miradas. Sí, eso. Bueno, tenemos introducción, que vamos a identificar el problema junto con los objetivos, un marco teórico, antecedentes, análisis y conclusión. El problema que nosotros identificamos es que hoy en día el problema de esta relación está más en lo que es la estructura organizacional del trabajo, que genera como una tensión constante en el trabajador, sobre todo porque es recurso y persona, número y experiencia, medio y fin, todo al mismo tiempo, que hace que se generen unos constantes desgastes que afecta tanto al trabajador como a la institución que sostiene a este trabajador. Bien, en cuanto a los objetivos, de manera general nosotros nos planteamos, ¿no es cierto?, a poder comprender a la salud mental desde una mirada que aborde lo integral y aborde lo complejo, ¿no es cierto? Podemos reconocer que tiene numerosas dimensiones, ¿sí? Y nos propusimos analizar cuál es la importancia que tienen las relaciones humanas en la salud mental. Específicamente abordamos objetivos como el de analizar factores como el factor social, el factor cultural, el factor económico dentro de la salud mental, tratar de identificar cuáles son esas tensiones que pueden surgir a partir de ciertas miradas, como la mirada médica, la mirada comunitaria o la mirada institucional, ¿sí? Y desde otra perspectiva, tratar de reflexionar acerca de hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el desafío actual que nosotros tenemos para poder garantizar que la salud mental sea un derecho, ¿no es cierto?, en la sociedad? Que yo creo que en principio estos objetivos lo que nos van a permitir es tener una mirada que no sea fragmentada, ¿no? Que sea un proceso que atraviesa a la persona en su comunidad. Bien, respecto al marco teórico, nosotros acá citamos un par de definiciones, ¿sí? Pero para desarrollar este marco teórico, en principio tuvimos en cuenta como eje principal el pensamiento complejo de Edgar Morin. Este pensador plantea que los fenómenos humanos deben entenderse de manera que haya alguna interrelación, ¿no? Se reconozcan las múltiples dimensiones que pueden haber, como por ejemplo la dimensión biológica, la psicológica, la social, la cultural, la ambiental. Es desde esta mirada que nosotros analizamos a la salud mental como algo que no está de forma aislada ni individual, ¿sí? Sino que es el resultado que puede estar en una red de interacciones entre la persona, el entorno y obviamente el contexto social que lo rodea. En este sentido, bueno, las citas que nosotros propusimos fueron la de Romero, Ochoa y Blanch, que definen al trabajo como una actividad humana compleja, social y dinámica, que va más allá de la simple remuneración. Definición de Mayo Clinic, que es una institución sin fines de lucro que se encarga de la clínica especializada, son como el pro en eso, y definen al equilibrio, a la salud mental como el equilibrio que debe tener la persona con su entorno sociocultural.
y una definición de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo que define a los riesgos psicosociales como aquellas condiciones presentes en el diseño, la organización y la gestión del trabajo que pueden generar efectos negativos en la salud del trabajador y en el funcionamiento de la organización. Son estas definiciones que nos muestran de alguna manera que el bienestar mental de alguna manera está influido por muchos factores, factores personales, factores organizacionales, sociales, y que son condiciones, ¿no?, donde en el trabajo pueden afectar el equilibrio emocional de la persona. Bien, partiendo de la base de Edgar Morin, también nos centramos en otros autores. Por ejemplo, Michel Foucault, en Historia de la locura y el poder institucional, habla de cómo la sociedad ha construido históricamente las nociones de lo que se entiende por locura y normalidad, poniendo en evidencia el papel que se le da al poder y la exclusión. Otro que analizamos fue Enrique Pichon Rivière, que introduce la idea del vínculo como eje central de la salud mental, ya que los seres humanos somos sujetos en relación constante. Y llegamos a Franco Basaglia, que es súper importante para la historia de lo que es la Nacional de Salud Mental en Argentina, ya que él con su reforma psiquiátrica defendía el cierre de los manicomios y la atención comunitaria. Esto se tomó acá en Argentina como inspiración y en 2010 se sanciona la ley 26.657, que es la ley de salud mental, promoviendo un enfoque interdisciplinario y comunitario y centrado en los derechos humanos. En síntesis, todos estos aportes lo que hacen es reforzar la idea de Morin, que comprender la salud mental requiere una mirada más integradora, donde individuos, sociedad y trabajo se conciban como partes de un mismo sistema complejo, no por separado. Bien, eh, en cuanto a los antecedentes y la historicidad, nosotros en principio nos planteamos según lo que Rubén Pardo expresa. La historia del pensamiento científico se puede analizar en tres modelos epocales o tres paradigmas que son el paradigma premoderno, el paradigma moderno y el paradigma actual. Cada uno de ellos aporta una particular manera de entender el conocimiento, una particularidad manera de entender la realidad y que en consecuencia poder entender la salud. En cuanto a la época premoderna, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la salud era concebida como un equilibrio entre lo espiritual y lo natural, ¿no? Un equilibrio que de alguna manera estaba vinculado muy directamente con la religión o la cosmovisión dominante de ese momento. Esto, en principio, generaba una versión de lo que era la enfermedad, una definición que era, en definitiva, la enfermedad se interpretaba como si fuese o un castigo divino o un desequilibrio en lo moral de la persona. De alguna manera se veía al cuerpo, al alma y a la naturaleza de la persona como una única cosa armónica, una única unidad armónica, ¿sí? Esa unidad, para poder recuperarla, de alguna manera implicaba restablecer un orden simbólico sí o sí. Desde esta mirada, aunque está un poco limitada por la ciencia que tenemos actualmente, podemos analizar que hay una integración entre lo íntegro y lo espiritual de la humanidad que a medida que se fue avanzando en el pensamiento racional se fue perdiendo esa relación entre lo íntegro y lo espiritual. Siguiendo con el paradigma moderno, este paradigma empieza a surgir la ciencia positivista, una ciencia que de alguna manera lleva el conocimiento hacia una orientación más en búsqueda de la objetividad, una casualidad lineal. De acá, en este pensamiento, en este paradigma, el cuerpo humano es visto como una máquina biológica que está compuesta por partes mesuradas y partes observadas. Acá aparece una mirada mecanicista, una mirada que permanece hoy en día en la ciencia de la medicina actual, ya que permitió y permite actualmente
eh, mejorar técnicas, mejorar diagnósticos o tratamientos terapéuticos, pero a su vez generó de alguna manera una fragmentación en lo que es la visión en cómo se ve la salud enfermedad, ya que solamente se enfocaron en los factores que son biológicos y excluyeron de alguna manera los factores psicológicos, sociales o culturales. Si nosotros nos guiáramos en lo que dice Morín, podríamos pensar en que es un pensamiento que está simplificado, ¿no? Un pensamiento simplificante, ya que se redujo solamente al factor biológico y de alguna manera este modelo promueve a que haya un control sobre la salud y no una comprensión de la salud. Finalmente, el paradigma actual, nosotros sabemos que estamos atravesando un cambio de paradigma que reconoce de alguna manera la complejidad que hay en la relación, ¿no es cierto?, salud, enfermedad y atención. Si nosotros analizamos este paradigma, podemos ver que integra todas las dimensiones, la biológica, la psicológica, la cultural, la ambiental, y de alguna manera pone enfoque en lo que está vinculado con el pensamiento complejo, ¿no? En las perspectivas interdisciplinadas, en lo que se entiende que la salud está en un sistema que es dinámico, que está totalmente relacionado con lo que es el entorno de la persona en sí. Eh, en este contexto, si hablamos de salud laboral, podemos interpretar como una expresión de la complejidad. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos analizarlo desde una única perspectiva individualista o aislada, sino que es más bien una red de relaciones o lo que puede tener en cuenta valores culturales, políticas económicas, normas institucionales, todo está relacionado. Por eso es que hay que pensar que la salud en el paradigma actual, ¿no? Trata de buscar reconstruir lo que vendría a ser la fragmentación que provocó el paradigma moderno. Tratar de construir esta idea de relacionar el cuerpo con la mente, relacionar la subjetividad con la objetividad, tratar de relacionar la ciencia con la experiencia, entre otras cosas. Bien. Y, pero ¿cómo fue que pasó toda esta evolución en nuestro país? Argentina está marcado por cuatro modelos muy diferentes entre sí a lo largo del tiempo, que bueno, a partir del siglo XIX, con la expansión industrial y urbana, es cuando se empezó a pensar en las condiciones laborales, en la higiene del trabajo y demás, que es donde surgen las leyes laborales y las mutuales obreras. Estamos ahí ubicados, para que se den una idea, en lo que es el paradigma moderno, que tenía, como bien dijo antes Facundo, una visión mecanicista. Eh, Hasta 1945 entramos en lo que es el modelo descentralizado anárquico, donde la salud era problema de índole privada. O sea, todo lo que era atención comunitaria en salud estaba brindado por unas sociedades que eran las sociedades de beneficencia, que lo hacían por caridad, para decirlo de una forma, y estaba instaurado el modelo higienista, que lo que decía es que no había un interés en prevenir enfermedades, sino en aislar al que ya está enfermo, por así decirlo. Luego, de la época de 1945 a 1955 es cuando surge el primer, bueno, no el primero, pero surge un cambio de paradigma, que es el modelo centralizado, que es con la llegada de Perón al poder, cuando la salud pasa a ser un problema del Estado. eh, los, eh, los trabajadores se empiezan a agrupar en mutuales afines y se sientan las bases de lo que hoy es las obras sociales. Y se empieza a hablar de un estado de bienestar, que el rol que cumplía el Estado en esta situación es que cuidaba la salud de las personas para que puedan trabajar, producir y consumir bienes económicos. Y también se hablaba de un estado de compromiso, porque estaba comprometido a garantizar el derecho de la salud a todos los trabajadores.
Después tenemos entre 1955 y 1978 el modelo de descentralización del sistema, que es con el derrocamiento de Perón, la salud pasa a ser responsabilidad de las provincias y municipios. Acá también lo que había pasado es que las obras sociales habían tomado como mucho poder en el cual el Estado no tenía ninguna clase de control, entonces se llevó todo esto a negociación y se creó lo que hoy es la Ley de Obras Sociales. Acá estábamos hablando de un Estado subsidiario, eh, también ahí vuelve a cambiar el paradigma de estado de bienestar o de compromiso, pasa a Estado subsidiario. Y bueno, el último modelo es el de descentralización fiscal motivada por objetivo a corto plazo, que es el que vemos hoy a partir de 1978 en adelante. Bueno, es un modelo donde el Estado era neoliberal, autoritario y burocrático, que lo que querían hacer era primar los componentes liberales y tecnocráticos, avalando la desmantelación de servicios sociales en manos del Estado y traspasarlo a una actividad privada. Esto obviamente no se logró y lo que sí ocurrió es que se descentralizaron los hospitales, se descentralizaron los hospitales y se transfirió el conflicto a la esfera provincial, liberando el presupuesto fiscal de toda responsabilidad de la salud, por la salud a la población. Bien, para abordar el análisis, la discusión, nosotros creemos que teníamos que tomar distintos factores, ¿no? Para poder analizarlo. Y nos vino una pregunta al pelo cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo, una pregunta que hizo Juan y Evelyn, sí que la tenemos en la diapo siguiente, que es cómo interactúan los niveles individual, organizacional y social para generar bienestar o malestar laboral. Esta pregunta que nos hicieron ellos nos permitió de alguna manera analizar cada una de las situaciones y después ver que están entrelazadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El nivel individual, de alguna manera, que se compone por las emociones que pueda tener la persona, ¿no? Por cómo gestiona las crisis que pueda tener en el trabajo o la historia que pueda llevar a tener, son factores que no están aislados del entorno, ¿sí? No están en un vacío. De alguna manera se pueden ver favorecidas o desfavorecidas por la organización que haya en el trabajo. En la otra diapo están las tres. En cuanto a al nivel organizacional, lo que podemos ver es que acá se habla de políticas de liderazgo, gestiones en el trabajo o el clima laboral que de alguna manera funcionan como un puente de relación entre el individuo y el campo laboral, digamos, la sociedad. Eh, Acá podemos ver dos claros ejemplos en distintas empresas. Una empresa que eh, premia, por así decirlo, el bienestar y que trata de que haya mucha comunicación versus una empresa que trata de lograr objetivos más eficaces y de alguna manera premia a la competitividad y que de alguna manera haya malestar o estrés crónico porque constantemente se vive compitiendo con tu par, digamos. Entonces, como que se pueden dar ambas en en la misma organización. Respecto al nivel social, lo que podemos hablar es que hay factores que son un poco más generales, más amplios. Son factores tales como las condiciones económicas que pueden tener el país, las leyes laborales, valores culturales o alguna discusión sobre la política de éxito que tenga la empresa. Todos estos elementos de alguna manera moldean el sentido del trabajo que tiene esa persona y determinen si ésta vive en un ámbito de realización o en un ámbito de desgaste continuo. Yo creo que lo interesante de, de estos tres niveles es que están entrelazados entre sí, ya que una persona no solo padece las condiciones que puedan estar externas, sino que también puede influir sobre esas condiciones externas, las puede transformar. Y las organizaciones, a su vez, también pueden reflejar y reproducir qué lógica llevan las sociedades en ese entorno.
Bien, y una mirada un poco más humanista sobre esta relación fue en realidad, la de Viktor Frankl, que fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco que fundó lo que es la logoterapia. Es una de las formas de análisis del análisis existencial enfocadas en la dimensión humana, y él hablaba de lo que es el deseo del sentido. Él decía que los más profundo del ser humano no es ni el deseo al placer, sino el deseo del sentido. Y estructuraba el ser humano en tres dimensiones entrelazadas, que son la somática, la psíquica y la noética o espiritual, que acá es donde radica la posibilidad de que la persona elija su actitud ante cualquier circunstancia. Eh, Y para él, el trabajo es una vía privilegiada para la búsqueda de sentido de la vida y la realización, y es un factor esencial para la salud mental y física del ser. Por lo tanto, habla del sentido del trabajo, que el trabajo nos permite dejar una huella, crear algo, crecer y educar, establecer lazos sociales y contribuir al bien común. Si se lo vive como algo significativo, es un valor, es un vector de salud y autorrealización. Y si se lo ve como algo rutinario o carente de propósito, o que se contradice con los valores personales, puede generar ovación existencial y deterioro psicosomático. Por eso es que la dimensión no ética es indisociable de la salud y el trabajo, porque un trabajo sin sentido afecta a la salud mental y a corto o mediano plazo termina afectando la salud física también. Y una vida laboral con un propósito fortifica la resiliencia y el bienestar global de la persona. Chicos, van 21 minutos ya. Bien, Bueno, Ya la está. estamos a la conclusión media conclusión. rapidita. Dale. Yo creo que, bueno, en principio sabemos que el salud mental y el trabajo no son dos temas aislados, sino que están profundamente interconectados. No es una actividad económica el trabajo, sino que es una experiencia que sufre la persona relacionada con lo social, con lo emocional y que le da sentido de vida, pero que también genera desgaste, estrés, sufrimiento, ya que es todo una misma cosa, ¿sí? Está todo relacionado. Cande, si querés decir algo más. Yo nomás agrego que no hay salud mental y no hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin dignidad, empatía y humanidad en el trabajo. Y cuidar la salud mental es también cuidar lo humano en el trabajo. Eso es todo. Gracias. Muy bueno. Muy bueno, chicos. Nos quedan 4 grupos todavía, ¿sí? Eh, y tenemos 55 minutos. Tenemos dos opciones. O ir tranquilos y el lunes que viene nos volvemos a reunir con los que falten. Esa es una. Eh, y la otra es, más o menos todos, ir a un poquito más de ritmo. Así terminamos hoy. Lo deciden ustedes. Preguntas para este grupo. Yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál creen que ustedes es el mayor o el factor predominante que causa estos malestares dentro del ámbito laboral, diríamos? Si se relaciona con esto que planteamos nosotros de la individualidad, de lo social, o cuál es el factor, diríamos, que ustedes destacan o se vieron, cuál es el factor que produce esas afecciones, diríamos. No sé Yo si entendió mi pregunta. en principio yo considero que un único factor sería simplificar nuestro pensamiento, ¿no? Porque vos pensás que al estar todo relacionado, la persona con el trabajo con la sociedad con el entorno, un único factor no hace que afecte más o menos a eh, la salud mental de esa persona, sino que son muchos factores generalmente se pueden ver como una única cosa, pero no lo son. Son un montón de cosas que tienen en cuenta esos factores. Factores como esto que te digo yo, que decía de la competitividad en un trabajo, el tener que, por ejemplo, eh, una persona que está trabajando se sienta mal.
no llega a la productividad que tiene que llegar y por lo tanto le reducen de alguna manera el salario y por esa reducción del salario le va peor en el siguiente semestre y con eso, y así va empeorando cada vez más porque de alguna manera está todo conectado, ¿no? Entonces no creo que sea un único factor. Yo al menos considero eso. No, yo también coincido. No, no creo que exista un factor único, yo creo que son muchas cosas de la mano, tanto con cómo es la persona, cómo es el trabajador, cómo se desenvuelve en su entorno, si su entorno es afín, no es afín, qué clase de trabajo realiza, son muchas cosas para evaluar y creo que no se podría elegir un solo factor. Yo creo que también es una mirada mucho más amplia. ¿Bien, Evelyn? Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, todos tienen que hacer una pregunta, así que. Yo tenía una pregunta y es sobre la parte en la que ustedes hablan, digamos, de los paradigmas que históricamente existieron sobre la salud. Creo que en general ustedes hablaban de eso, no específicamente sobre salud mental. Cuando ustedes decían que en el paradigma moderno se reducía la enfermedad a una cuestión puramente, o sea, se reducía la salud a una cuestión de enfermedad sí, enfermedad no. Y después decían que en el paradigma que le sigue se empieza a tomar más los aspectos sociales, culturales, etcétera. Quería saber si ustedes tenían algo investigado, digamos, sobre qué concepción se tenía en ese momento, cuando ese paradigma, el paradigma moderno estaba vigente, de la parte cultural. Simplemente se ignoraba, se hacía o sea, se ignoraba voluntariamente, digamos, o, o era algo como más orgánico, digamos, o sea, como que simplemente el avance científico hizo que se piense así. No Mira, sé yo si... creo que un poco lo charlamos en clase a esto, el paradigma en el caso, ¿no es cierto?, del premoderno, el análisis que hace, ¿no es cierto?, acerca de cómo se ve a la salud es un poco el estar sujeto, ¿no es cierto?, a las religiones, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, no es que se ignoraba, sino que se sabía hasta cierta manera que estaba dado por la religión o por la cultura en ese momento como se veía. Lo mismo pasa en lo siguiente, al cambiar el paradigma, yo creo que está un poco sesgado por el paradigma de ese momento particular, la época y atado a lo que es la cultura. Si te digo, realmente de investigación tenemos, pero no te podría decir ahora puntualmente cuál, como para darte un ejemplo, pero sí lo puedo anotar para buscártelo. Pero en cuanto a lo que yo considero, yo pienso que en lo que es el paradigma moderno, que a la salud y a la enfermedad la toma como, la toma solamente desde un campo, que es el campo biológico, reduce un montón de factores que son los que nosotros analizamos, que fueron los factores de salud mental, digamos, los psicológicos y los sociales. Mira, yo hice un poquito de investigación sobre eso y acá lo que sucedió fue que en lo que es el paradigma moderno, o sea, toda esa época, eh, lo que era salud estaba dirigido a prevenir epidemias y controlarlas más que nada. Era como bastante escueto el rango de ocupación que tenía el papel de la salud. Es como que vos te enfermabas, bueno, se te cargó vos porque no vas a conseguir ayuda en ningún lado. Y lo que pasó es que hubo una gran epidemia de fiebre amarilla acá en Argentina, que ahí fue como que hizo el cambio de que, bueno, tal vez tenemos que replantearnos el tema de cómo abordamos la salud colectiva para evitar que pasen estas cosas otra vez. Y que ahí fue, de ahí en adelante, se llegó a lo que después vendría a ser los primeros pensamientos sobre prevención, higiene y situaciones de epidemia como fue esta, digamos. ¿Y ustedes consideran, o bueno, según lo que investigaron, que
quizás ese paradigma era por una cuestión más de urgencia. Por ejemplo, si vos tenés este tema de las epidemias, capaz el esfuerzo económico y el esfuerzo de gestión esté más como en lo puramente biológico, como decía Facundo, que en quizás ponerse a pensar en lo social o en lo cultural, que bueno, se puede llegar a pensar de que es un poco menor en ese tema, ¿no? ¿Qué visión tienen ustedes de eso? ¿Que fue por una Sí, cuestión de prioridades o cómo? sí, sí, por lo menos por lo que yo entendí cuando lo leí, fue así. Fue, bueno, surgió esto, ¿qué hacemos para resolverlo? Y en base a eso siguieron innovando. Y bueno, es como también un poco lo que pasó con la pandemia, ¿no? Se tuvo que trabajar sobre la marcha y bueno, ahí cambiaron un montón de cosas. Es un cambio que llevó a muchos más cambios. Gracias. De nada. No sé si no lo dijeron porque se apuraron al final o qué, pero la canción que estaba ahí mencionada en la diapositiva de conclusión, eh, ¿cómo se relaciona con el tema que eligieron, digamos? Bueno, eso no lo pudimos mencionar. Cande, vos ibas a decir algo, pero Sí, o algo sea, decirle yo me meto después. fue más que nada escuchar la canción cuando después de las clases hablábamos de la representación simbólica y demás, que bueno, Facu me trajo esta canción de John Lennon, que habla básicamente sobre eh, cómo la sociedad está, no sé si es programada la palabra, pero para pensar de cierta forma y todo lo y un análisis, o sea, analizando la letra, más que nada, es que entendimos que tal vez se podría relacionar un poco con esta Sí, a ver, temática. en general hay un malestar porque el sistema social y laboral está como oprimiendo al individuo en lo que cuenta la canción, de forma tal que solamente tenga que obedecer, competir, adaptarse, y eso, digamos, lo limita en un montón de aspectos. Normalmente en un trabajo hablamos de cómo el bienestar o el malestar puede estar tratando de surgir, ¿no es cierto? Y lo organizacional, lo social y lo emocional está dentro de las personas. Entonces Lennon un poco dice, digamos, esto de que la estructura social nos condiciona como, o cómo está nuestra mente o cómo pensamos. Nos condiciona a actuar. Sí, ahí vi la letra, ya entiendo. Mi pregunta es, si el ser humano es biológico y cultural a la vez, ¿por qué las empresas siguen tratando el estrés solo como un problema personal, como se hacía durante el paradigma moderno? Yo creo que esa es una gran pregunta a la que no sé si vamos a tener una respuesta porque no debería ser así, pero bueno, eh, yo creo que también es cuestión de recursos y en lo que esa empresa está orientada a lograr. Tiene que ver también con la clase de qué trabajo quieren lograr, si realmente les interesa, les importa. eh, Poder tratar de gestionar un trabajo un poco más sano en lo que es el entorno laboral y la organización del trabajo, o si solamente están enfocados a obtener números. Y eso creo que habla un poco de la existencia, de la coexistencia entre las distintas visiones, ¿no? Porque si bien ha cambiado el mundo y trata de ver un poco a la salud como algo más complejo y no solamente como un ser biológico, eh, las empresas siguen pensando de una manera científica donde optimizar el trabajo y la eficiencia les reditúa mejor y ese factor económico hace que vuelva y retome a pensar en la persona como un objeto nomás y yo creo que es esa coexistencia, no son todas las empresas y por eso justamente creo que están mezclados, ¿no es cierto?, las distintas miradas, los distintos pensamientos que pueden ir habiendo, los paradigmas. Yo tenía una pregunta con eso,
porque se me había ocurrido de que, por ejemplo, creo que hay empresas y creo que Perdón, en el... Sofi, perdón, ¿no? Ay, perdón, sí, Sí, yo, porque si no, no vamos a llegar, capaz que vamos a tener tiempo para solamente un grupo, porque Facu ya había preguntado, vos y Facu estaban juntos, ¿no? Sí, perdón. sí, No sé sí, si perdón, perdón. queda un grupo, ¿no? Que no preguntó, o dos todavía, uno. Pero pueden no preguntar, profe, no pasa nada. No, no, sí, 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 la idea es que puedan preguntar. Lamentablemente el tiempo es tirano. Sí, yo esto lo preví igual, porque charlándolo con Cande se va el tiempo, profe, es medio difícil. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Igualmente, depende mucho de cómo vengamos para el lunes que viene. Si no tienen problema, podemos estirarlo para que se sientan libres de... Profe, a mí me gustaría, si podríamos nosotros al menos, presentar hoy, porque en mi caso, Rino en particular y Juan también me había dicho que creo que tenía algo laboral. Bueno, perfecto. Entonces, hagamos la pregunta del grupo que falta. Perdón, Sofi, la guardamos para la próxima clase, por favor. Y así por lo menos podemos terminar esta clase más o menos ordenado. Bueno, en relación a lo que es su trabajo, el equilibrio esto entre el trabajo y la vida social, ¿qué, cómo creen que las actividades que disfrutamos fuera del trabajo, como son los hobbies, el juntarse con amigos, el descanso y demás, influyen en el bienestar y mantener ese equilibrio? ¿De qué manera pueden influir? Ay, perdón, yo escuché todo medio cortado, no entendí Sí, mucho creo la que pregunta. dijo que cómo afectan o cómo puede influir, digamos, los aspectos que están fuera de lo laboral, los hobbies y Ah, las exacto. relaciones con tus pares, digamos, para Bien. mejorar este bienestar, digamos, de salud mental. Yo en principio considero que al ser un análisis donde no podemos tener en cuenta una sola cosa, ¿sí? Eh, Este es otro aspecto que no analizamos porque analizamos el ámbito laboral, pero incluso el hobby o lo que es la reunión de pares puede darse con personas que sean también del ámbito laboral. Tener una buena relación, por ejemplo, con tu jefe y con esa misma persona salir afuera y tener relaciones extra laborales. Creo que así como fomentan al bienestar, de una manera donde hay un montón de factores que van favoreciendo a que la persona se sienta mejor y demás por el apoyo y la compañía, también puede ser una situación que genere lo contrario, ¿sí? El no poder reunirme con las personas que yo quiero porque tengo que atender ciertas cuestiones laborales, o el que me digan, bueno, vamos a hacer tal cosa y descuidas lo que es la parte laboral y después eso también repercute en cómo vos te vas a sentir. Así que creo que no solo genera bienestar, sino que también es directamente relacionado a generar bienestar, malestar, de la misma manera, digamos. Y yo pienso igual. Bueno, perfecto. Terminamos entonces con este grupo. También cumplieron todas las expectativas, los checks que había que cumplir. Así que pasamos, si nadie tiene problemas, al grupo de Evelyn y Juan, porque el lunes que viene no van a poder estar. ¿Alguno no puede estar el próximo lunes tampoco? Profe, a mí se me complica, pero de última, si no alcanzamos ahora, puedo pedir, porque justo trabajo ese día, porque pensé que no íbamos a tener clases, Sí. pero no hay problema. Bueno, entonces, si por favor, si toman 10 minutos cada uno, cada grupo, yo les aviso, hacia los 10 minutos cortamos. Traten de ser lo más eh, concretos posibles en la Concisos. presentación. ¿Sí? Perfecto, bro. Bueno, ahora comparto pantalla. Y ahí se ve. Todavía no. Vemos que está por compartir. Ahora sí. Se ve completo ahí. Ahí está. Todavía se ve. Ahí está, ahora sí. Bueno.
nosotros elegimos lo que sería el tema del ordenamiento territorial desde la perspectiva del pensamiento complejo. A modo de introducción, vamos a explicar que el ordenamiento territorial lo basamos en la mirada de Edgar Morin. El tema elegido se llevó adelante por la relación que encontramos entre ambas carreras. Nosotros nos posicionamos planteando que era aquello que traía algún inconveniente y podíamos llevar adelante la unión de ambas carreras. Y nada, el ordenamiento territorial viene a ser aquel proceso tanto técnico, político, administrativo que va a delimitar el uso del espacio geográfico para el desarrollo equilibrado y sostenible. Busca coordinar aquellas actividades que son tanto humanas, armonizar los intereses tanto públicos como privados, es decir, de los particulares como de cara al Estado, y prever distintos conflictos. El problema central de esto es que el ordenamiento territorial siempre se tomó de manera encasillada, como una unidad, sin relacionarlo con otras disciplinas. Por eso vemos la importancia del pensamiento complejo para vincularlo y que debido a que como pretende reconocerlo de forma dinámico o interdependiente, entonces hicimos ese vínculo, por eso el tema justamente es el ordenamiento territorial desde la perspectiva del pensamiento complejo. Entonces nosotros lo que buscábamos era llegar a lo que sería plantear ese ordenamiento territorial desde una mirada integradora, interdisciplinaria y vincularlas con otras ciencias o disciplinas en sí que vemos que son de gran importancia a la hora de pensar, porque no es solo el espacio de lo que se está tratando, sino que se vincula con muchos otros factores, como serían economía, cuestiones sociales, jurídicas, económicas, ambientales, que muchas veces eso solo se plantea lo que es lo geográfico y después empiezan a tratarse las distintas problemáticas por otros aristas, digamos, de manera separada. Bueno, acá Juan les va a contar un poquito de estos objetivos que perseguimos en el trabajo. Bien, bueno, como dijo mi compañera, como objetivos generales, entonces nos hemos planteado analizar el ordenamiento territorial desde la perspectiva del pensamiento complejo, reconociendo un poco su carácter interdisciplinario y su función como una herramienta para la gestión equilibrada y sostenible del espacio, que ayude a mejorar la calidad de vida de la población y a mejorar la relación que existe o que debería existir entre la sociedad y su entorno natural. Entre algunos de los objetivos específicos tenemos, bueno, comprender los fundamentos técnicos, políticos, administrativos, jurídicos, etcétera, del ordenamiento territorial, identificar aquellos principios que orientan la ordenación del territorio, como son el desarrollo integral, la funcionalidad y el desarrollo ambiental sustentable. Analizar además cómo el pensamiento complejo permite abordar el territorio como un sistema que es dinámico, interdependiente y que se encuentra en constante transformación. Y por último, examinar la importancia de la coordinación entre los distintos niveles institucionales y los actores sociales para lograr una planificación territorial que sea eficiente y participativa, ¿no? Evelyn. Sí. En cuanto al marco teórico, nosotros nos posicionamos en lo que se centra en el ordenamiento territorial, en lo que es su concepto de aquel procedimiento técnico, político, administrativo que busca gestionar el uso del territorio, buscando un desarrollo que sea equilibrado y sostenible, la coordinación de los factores y el enfoque interdisciplinario. O sea, nosotros utilizando el método que propone Morin, que es dejar de lado, superar esta fragmentación de los conocimientos a través de distintos principios y aplicarlo al territorio para que haya un sistema multidimensional, multidisciplinar, pudiéndolo relacionar con otras disciplinas, como veníamos hablando, y también lo relacionamos con lo que es la cuestión de paradigmas de Kuhn. Nos posicionamos en lo que es la estructura de las revoluciones científicas, que es el libro que lleva adelante él, y
tratamos cómo se da ese cambio de paradigma, que lo vamos a desarrollar ahora más adelante en lo que es un poquito el análisis, para no ser reiterativo y poder avanzar por ahí. Eh, pero acá Juan les va a contar Bien, justo. el ordenamiento territorial entonces tiene sus orígenes en la antigua Grecia y aproximadamente en el año 1930, luego de la Gran Depresión, empieza a tomar relevancia y en la década del 60 se consolida como una disciplina científica, ¿no? Hasta la actualidad ha ido evolucionando, pasando de lo que era una práctica puramente geográfica y normativa a tener un enfoque interdisciplinario, integrando, por ejemplo, a la economía, al derecho, a las ingenierías, la sociología, las ciencias ambientales, entre otras disciplinas. También cabe destacar que, bueno, la ausencia de ordenamiento territorial genera conflictos en diversas esferas del territorio. Por ejemplo, la esfera social produce la falta de servicios básicos como es luz, agua potable, gas, cloacas, etcétera, la congestión vehicular, la falta de hábitat y vivienda y con ello una baja calidad de vida, ¿no? En la esfera ambiental se produce una degradación de los ecosistemas, una contaminación y un aumento de la huella de carbono, producto de la expansión urbana. Y en la esfera económica se puede decir que también se produce un encarecimiento, perdón, del suelo, una menor sostenibilidad y esto viene a veces arraigado de intereses o pujas por parte de los desarrolladores, perdón, y de las inmobiliarias. Bueno, nosotros, como les decíamos hoy, en el análisis veíamos esa necesidad de pasar, por ahí poniéndolo un poquito del lado de lo que es lo que planteaba Thomas Kuhn, pasar el cambio de ese paradigma, pasar en lo que es el paradigma de post-simplificación, salir de ese paradigma simplificado a un paradigma más complejo, donde ya no se vea de manera estática lo que es la disciplina en sí y se pueda relacionar. Eso también lo relacionamos con lo que son los principios del pensamiento complejo, con el principio sistemático, dado que el territorio es un sistema integral, donde todo afecta a todo, el hologramático, donde cada parte refleja un todo y el todo influye en cada una de esas partes. Por ejemplo, nosotros si llegamos a una determinada estructuración de un asentamiento en un lugar donde después eso puede afectar un monte nativo o ya entraría lo que sería el vínculo con lo medioambiental. Después, por otro lado, lo vinculamos también con lo que es el principio dialógico, que gestiona contradicciones, como interés público versus el interés privado, o sea, el interés que tienen por ahí los particulares contra lo que va a tener el Estado en sí mismo, el recursivo, porque hay una planificación es iterativa, se ajusta continuamente, digamos, a las necesidades de la evolución social, incertidumbres, porque hay múltiples escenarios y hay algunos incluso que no se pueden cubrir y aquellos que se cubren buscar que sean flexibles debido a esta evolución también y de autoorganización para regular lo que es la evolución territorial, digamos, que es constante. Después, con otras dimensiones que lo podíamos... Juan, ¿querés decir algo? Sí, pasa bueno, estoy viendo la próxima diapositiva. No, después estaban las diversas dimensiones que se las iba a relacionar. Bien, entonces debemos entender al territorio como un soporte físico que es multidimensional y que es interdependiente, en el que confluyen distintas dimensiones. Tenemos dimensiones sociales, culturales, económicas, ambientales, agrarias, políticas, etc. Cada dimensión o toma de decisión sobre esas dimensiones influye a las demás y genera efectos simultáneos, ¿no? Que pueden ser tanto positivos como negativos. Entonces, esto realza la necesidad de tener una mirada compleja e integradora, dejando de lado el conocimiento fragmentado y promoviendo la cooperación entre las diversas disciplinas.
En este sentido, por ejemplo, nosotros analizando desde nuestras carreras, debemos comprender que existe una necesidad de articularnos, tanto desde el punto de vista del marco normativo y legal, como en la delimitación y la representación espacial del territorio. Entonces, en función de todo esto, decimos que existen diversas miradas que entran en tensión, entre la que tenemos la mirada técnica, la mirada ambiental, la mirada social, cultural, y por último la compleja o la integradora. Estas primeras tienden a centrarse, digamos, en aspectos parciales y el pensamiento complejo propone entonces entrelazarlas, reconociendo que el territorio es un producto de relaciones que son dinámicas, básicamente entre la naturaleza y la sociedad. Siguiente. Bueno, dentro de las conclusiones eh, generales que poníamos, las reflexiones, nosotros por ahí, cuando nos planteábamos en el diálogo entre compañeros, digamos, de la importancia, en mi caso, yo particularmente desconocía lo que era el pensamiento complejo, ingresé por una cuestión de curiosidad y pudimos ver esa importancia que hay en decir, bueno, qué bueno sería que esto se plantee de una forma de que se pueda dar una mirada más abarcativa a todo, la posibilidad de esta multidimensionalidad, de poder integrar las distintas disciplinas y en este caso, como es el trabajo de nosotros en el ordenamiento territorial, nosotros iniciamos más que nada este tema, lo elegimos a la hora de ver esa necesidad de que tanto él en su carrera lo veía, yo tanto también en mi carrera y por ahí en mi trabajo, como esa falta de coordinación podría llevar a un resultado mejor. No sé si Juan Bien. tenías algo para agregar. No, y además se necesita comprender, digamos, que toda decisión que se toma sobre el territorio genera efectos en múltiples dimensiones y que el pensamiento complejo se puede utilizar como una herramienta estratégica, no solo para la gestión del territorio, sino también para la vida cotidiana, fomentando, digamos, las decisiones de un modo más consciente, más equilibrado y más responsable. Y también entender que también pueden quedar incertidumbres y siempre va a haber incertidumbres en realidad, pero poder siempre ir relacionando las distintas perspectivas. También ahí pusimos abajo en una de las imágenes, se ve también una obra de arte que habíamos elegido, que es la de Kandinsky, donde se llama la sexta dimensión, no me equivoco, que era de multiformas colores y nosotros lo relacionamos como las múltiples formas y colores que se pueden llegar a armonizar. Y pusimos esta como final una frase de Edgar Morin que sentíamos que iba totalmente de la mano con lo que nosotros planteábamos de esta realidad compleja y comprenderla si existe unir lo que está separado. Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias y bueno, quedamos sujetos a preguntas por ahí. Bien, perfecto. Gracias a Tratamos de ustedes ir rápido, por ir rápido. perdón. Sí, por Se ahí entendió, teníamos se quizás entendió. más tópicos, pero fuimos muy rápido, creo. No, está bien. Por ahí para todos, digo, como una pequeña reflexión, la idea de estos trabajos es que muestren las dinámicas, cómo fueron investigando y demás, para ver si el trabajo que van a presentar a futuro está bien encaminado. O sea, ese es el objetivo central. Más allá de por ahí una gran exposición sobre el tema elegido. Bien, Bien, vamos, cumplieron también, vamos con las preguntas, si les parece. De todas maneras, yo me puedo quedar hasta las 6:30 hoy, así que vamos a aprovechar para que después siga el grupo que pidió recién que quería pasar hoy y ya después hacemos las devoluciones. No, se corta, profe, ¿no? ¿Se corta mi audio? No se corta la reunión sola, digo. No, no, esta no. Bien, Espero que no. genial.
Y si no, bueno, la pasamos directamente por la que viene. Entonces, ¿preguntas? Si querés, Evelyn, cerrar la presentación. Sí, perdón. Bien. Bueno, adelante con las preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí. Ustedes hablaron de cómo influyen los factores sociales, políticos, ambientales en todo lo que es el ordenamiento territorial. Mi pregunta es más dirigida a cómo se ve influido por las políticas que hay hoy en día en cuanto a ambiente, todo lo que es el ordenamiento territorial, porque si bien tenemos leyes que eh, tenemos leyes que están orientadas a esto y a todo lo que tiene que ver con cuidar el medio ambiente, a veces esas cosas se pasan por alto y quería saber cómo lo ven ustedes a cómo se puede respetar lo que es tanto la ley como lo que quiere, lo que representa el ordenamiento territorial. Perdón, me retrabé. Sí, 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 pero te entiendo. Bueno, hay un caso que es muy conocido, ¿no? Que han escuchado quizás, el caso de Nordelta, ¿no? Donde se construyó sobre un humedal. Eso, ahí justamente nosotros planteamos que cuando hay falta de ordenamiento territorial, es decir, no hay un marco normativo que frene eso, se producen estas urbanizaciones en lugares donde no deberían estar. Ahora se quejan porque los carpinchos le invaden el lugar, pero ellos invadieron, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que, esa es la mirada que tiene hoy el ordenamiento territorial, que dejó de ser tan geográfico y geométrico a pasar a entender que estamos inmersos en un territorio natural y que la urbanización no debería avanzar sobre zonas, ni hablar sobre humedales o áreas protegidas. Esto también tiene un trasfondo con la ley de humedales y etcétera. Se va conectando con varias cosas, pero por supuesto que no estamos de acuerdo. Es como que si en la Reserva Natural de la UNL hagamos un edificio, ¿no? Así que bueno, no sé si eso contesta tu pregunta. Hay trabajo, sí, sobre eso. A partir de los años 80 empieza un poco la cuestión ambiental a influir en esto, pero sí, se tiene muy en cuenta. Por ahí también va de la mano con un poquito de lo que planteábamos nosotros, de esta necesidad de incluir mejor a otras disciplinas, tomar mayor importancia en otras disciplinas, porque siempre se hace una mirada muy ajustada y por ahí se deja de lado muchos factores importantes como este. Nosotros con Juan dialogábamos de un caso en el cual se planteaba, es un caso de Villa Allende, Córdoba, llevar adelante un trazado de una ruta que conectaba, era la necesidad de ese pueblo conectarse por cuestiones de salud y demás, tener una vía de comunicación y acceso rápido, pero había un árbol añejo de más de 300 años, que era un único ejemplar y demás, y ahí se ponía también en juego esto que vos planteabas, Candé, de lo que es la ambiental con lo territorial, y, y bueno, entonces ahí está la necesidad de poder llegar a congeniar estas disciplinas y poder buscar otras alternativas o desde, si nosotros planteamos un ordenamiento territorial desde entrada, diríamos, que tenga en cuenta las distintas disciplinas, quizás se podría llegar a mejores soluciones. Gracias. Ahora, Perdón, yo tengo una pregunta. sí. Y bueno, pensando un poco en la exposición, les quería preguntar si por ahí en esto que investigaron, cómo los sectores menos pudientes en este dilema que ustedes presentaban de las disputas que se dan, digamos, entre los sectores más pujantes, como la inmobiliaria, el Estado que incluso apoya al privado. Digo, cómo los sectores menos pudientes pueden hacer valer su voz en esto de ordenar los territorios y defender sus lugares. Sí, eh, yo tengo un ejemplo también de eso. Existe un plan que se llama Encuesta CIMES, que es un plan propuesto por la ONU para las ciudades intermedias. O sea, para entender más o menos lo que sería una ciudad intermedia, sería San Justo, San Carlos, etcétera.
Eso se aplicó en la provincia de Entre Ríos, iba a decir, de Santa Fe. Eh, Estas ciudades tienen una importancia, digamos, porque se las considera la conexión entre las grandes ciudades y, si se quiere, lo rural o los pequeños poblados, digamos, centros rurales y comunas. Y como no tienen la posibilidad de realizar, porque todo esto estamos hablando que hay un equipo que es interdisciplinario, o sea, le sale muy caro a un municipio realizar todo este análisis. Bueno, existió un plan provincial que se llevó a cabo, y este plan, lo interesante es que luego que hacía todo el análisis, etcétera, y dejaba o sentaba las bases para un futuro plan de ordenamiento territorial, a lo último se exponía públicamente y estaba invitada la población a participar, digamos, que es muy interesante porque esto no se da, o sea, nosotros nos inferimos directamente como ciudadanos, si se quiere, en muchos casos de la política inclusive. Eh, pero bueno, me parece interesante nombrarlo porque una Desde de las la pocas veces que se da esto, ¿no? Sí, desde por ahí un poco de la mirada del derecho siempre está abierta la participación ciudadana en un montón de cuestiones que por ahí no las tenemos en cuenta y que quizás nos falta más de educar a la población y darle a conocer las distintas herramientas que tiene para intervenir en distintas problemáticas, diríamos, que los afectan como sociedad por ahí no nos hacemos ese rato, de ese tiempo de decir, bueno, voy a esta participación ciudadana y expongo lo que pasa. Que generalmente están vacías o no va nadie, como decía Juan, está esa posibilidad abierta y estaría bueno por ahí para jugar también a otros factores. Sí, y como para cerrar, porque somos nosotros al final los que habitamos el territorio, digamos, o sea, cualquier decisión se va a repercutir en nosotros, digamos, ¿no? Entonces, es quizás interesante el caso, ¿no? No sé si eso responde o genera más dudas, pero Sí, sí, gracias, chicos. nada, no. ¿Alguna otra pregunta? Yo. Yo quería preguntar de cómo piensan con todo lo que es la tecnología ahora, la IA. O sea, obviamente no actualmente, capaz que en un futuro que esté más desarrollada, si puede ayudar a lograr estos ordenamientos territoriales con ciudades más sustentables, porque yo creo que hoy en día en parte no se logra por todo el tema político que hay, por lo menos en Argentina, que viene un gobierno y te pone una ley, el otro después la deroga, la modifica, todo el tema de la obra pública para hacer estos ordenamientos. Y bueno, la pregunta es eso, si creen que la IA específicamente, capaz que no como está ahora, sino en un futuro va a poder ayudar a elaborar un plan para, bueno, determinadas ciudades o lo que sea para poder lograr estos ordenamientos. Y yo creo que es una gran herramienta que utilizándola como corresponde se podría llegar a traer beneficios, creo, y trabajar de manera conectada en los distintos ámbitos. Yo creo que sí, no sé cuánto por ahí. Sí, se me ocurre en lo que es todo este estudio, digamos, cuando se desarrolla un plan de ordenamiento territorial, conlleva la toma de datos, ¿no? Por ahí, para el procesamiento de esos datos se puede llegar a usar la inteligencia artificial, y después hay un concepto que aparece ahora hace poco, se ve en las ciudades más desarrolladas, ¿no? Tokio, Nueva York, etcétera, que es el término de ciudades inteligentes. Eh, Básicamente, ciudades con redes de cámaras, que se puede, por ejemplo, desde manejar un semáforo, dependiendo la cantidad de tránsito que haya, y que bueno, que también eso trae problemas porque se genera un poco de invasión a la privacidad, etcétera. Pero se me ocurre que ahí puede entrar también en ese ámbito. Lo de la ciudad inteligente es bastante interesante para estudiarlo y se está aplicando a nivel mundial. Así que bueno, no sé si eso más o menos Sí, contesta, o digamos. que se crea, o que se
que haya un sistema con el avance tecnológico que por ahí tenemos, que haya un sistema donde vos puedas encontrar cómo posicionarte o cómo enfrentar esta situación, digamos, que no se tenga que partir de cero, sino que haya una estructura que se pueda seguir, estaría buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ahí no recuerdo exactamente bien la zona, pero creo que era en Patagonia, eh, un cuerpo de agua grande que está rodeado por territorios que compró el dueño de Nestlé, si no me equivoco. Lo que hizo esta persona fue cerrar o cercar o reducir el acceso a gran parte de ese territorio que, según lo que yo tengo entendido, legalmente uno debería poder acceder. Y al dificultar también el acceso, no solamente había como cercado o disminuido las partes transitables, Ujú. mi pregunta va por el lado de, a la hora de la población querer acceder a eso, ¿cómo puede reclamarse al Estado em, que cumpla o que haga cumplir a alguien a quien, por ejemplo, pagar una multa le resulta muy fácil por incumplir con Sí. lo que estaba legalmente propuesto? No sé si me enrosqué mucho. Sí, 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 te Sí, entiendo. desde Ahí, la mirada Evelyn, del desde la tu mirada del tema. derecho ambiental, eso es un drama, porque siempre se le tienden a poner multas y por ahí son empresas demasiado grandes o multinacionales que no tienen ningún tipo de problema de resolverlo de forma económica. Por ahí se han planteado otro tipo de sanciones que mm, no hay un resultado. Hoy en día no hay una forma de sancionar eso. Sí se podría accionar y tratar de reclamar a través de lo que es medio ambiente, lo que es dominio público del agua, porque Ujú. el Eso agua iba es a decir. dominio público, y también derecho de paso, derecho ribereño, que es, hay ciertas cantidades, vos tenés una construcción en una cuenca de agua, tenés que tener dejar cierto espacio para que puedan transitar. Eh, Así que se podría accionar, pero hoy otra solución más que la económica no se está encontrando. Diríamos que también sería una buena alternativa que por ahí en las distintas convenciones se ha tratado y incluso a nivel internacional no se encuentra una solución porque no le conviene, diríamos. No sé si te respondí, pero es bastante quizás amplio. Me respondiste, pero me rompes el corazón. Sí, sí, es que hay un montón de convenciones, la Convención de Río, ¿no? Y se siguen planteando y las agendas que se hacen a nivel internacional respecto al medio ambiente no lo tratan y no lo terminan de encontrarle otra solución más que esas sanciones pecuniarias. Muy bien. Siguiente pregunta, si es que hay alguna. Bueno, llegamos a un momento que estamos en un conflicto de tiempos. El compromiso es hasta las 6. La verdad que yo siempre trato de ser respetuoso con el tiempo. Les vuelvo a decir, yo no tengo problema en quedarme hasta las 6:30. Probablemente hay gente que se tenga que ir. Y tenemos a Martina, que el próximo lunes también está eh, complicada. Vamos a Profe, hacer una cosa, ¿sí? perdón. Sí, Agustina, Eh, por ahí con Martí estábamos hablando recién porque está la opción del video también, que usted no sí, había dicho. sí. Si no, lo que podemos hacer es grabamos el video con ella, lo mandamos al grupo y de última o hacen las preguntas por ahí o si no el lunes yo puedo estar en la clase. Entonces, si Bien, no, bueno, se plantean las preguntas el lunes y yo no tengo drama de abordarlas, digamos. Pero bueno, yo también pensando en esto, que ya hace 2 horas que están los sí, compañeros y que, sí, sí. Más que bueno, nada por ahí están cansados y bueno.
Si pensando en eso. no tienen problema de hacer el video, Martina, entonces me parece una buena solución para que todos lleguemos a buen puerto. Bien, sobre las devoluciones. Bueno, bien, Juan y Evelyn, bien el punto. Acá eh, llegamos a una instancia donde estaba bueno que todos estuvieran en lo mismo para que yo les pudiera dar la devolución junto con Rubén, porque es donde quizás nos empiezan a odiar un poco. Porque bueno, no es que lo que se presentó esté mal, pero no sé si a ustedes les parece lo mismo, y es para discutirlo también. Los trabajos, de alguna manera, no escapan a lo que ustedes conocen y a lo que hacen todos los días. Fíjense que han hecho unas exposiciones hermosas, muy descriptivas, han traído aspectos fundamentales de cada uno de los puntos que fueron tocando, pero llegar al nivel de abordar la complejidad realmente se vuelve difícil. Por ahora ninguno trajo ese aspecto a los trabajos que fue presentando, y es algo en lo que se van a enfrentar en el trabajo individual. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, y voy a tratar de ser bastante amplio, y después cada uno puede en los trabajos individuales o en la próxima clase también para que lo vayan pensando, eh, pueden ir viendo cómo lo pueden integrar en su trabajo. En las tres presentaciones hubieron cosas que estaban dadas por hecho, ¿sí? Eh, Ese es un problema al que nos enfrentamos todos los días. No, y también tiene que ver un poco con el momento de la presentación, ¿no? Tenemos poco tiempo, son temas que no conozco tan bien, de repente hay demasiadas capas, entonces a la hora de explicar aparece la confusión propia, ¿no? La que en el momento de la explicación uno se va dando cuenta de que eso que yo tenía muy claro en mi mente, después a la hora de trasladarlo al otro, no es tan claro como yo pensé que lo tenía, pero me doy cuenta, es como una intuición, como una emoción que se me presenta a mí a la hora de la exposición. Así que ténganlo en cuenta, porque en la vida profesional es muy común que pase esto. Y al mismo tiempo, la seguridad del que sabe es lo que hace a la reducción, ¿sí? A esto que estuvimos diciendo hasta ahora que queríamos escaparnos. Entonces, mientras más específica, mientras más terminada esté la exposición, generalmente está siendo reducida. No sé si me siguen hasta ahora. Eh, entonces, punto principal, que seguramente se lo van a enfrentar los que estén exponiendo. Tengan cuidado con dar por sentados las cosas. Voy a poner un ejemplo y no, por favor, no lo tomen a mal, Facundo y Sofía. Cuando hablamos de IA, ¿de qué IA estamos hablando? Yo por lo menos cuando los escuchaba y después con las preguntas que hizo Nico, están hablando de una IA muy específica que se llama LLMs, que son los Large Language Models, que lo que hacen es tratar de ser como un humano hablando en un texto, ¿no? En un chat. Eso es una parte muy pequeña de la IA. Por otro lado, tenemos un aspecto que es la IA general, que ahí hay como dos grandes cosas que están muy en el ambiente, pero nadie sabe bien qué son. Entonces, al ponerle el marco de a qué IA me estoy refiriendo, muchas veces va a ser mucho más simple para el que está del otro lado entender a cuál es la complejidad a la que están queriendo llegar. Yo pensaba, y fíjense que hablaron mucho de herramientas, eh, el humano es un bicho muy especial, y yo se los comenté en otras circunstancias, que cuando algo funciona, por ahí da por hecho las cosas, pero cuando no funciona, empieza a interrogarlas. Entonces,
La relación que ponen, que lo tuvo también el grupo de Facundo y Candela, cuando ponen dos esferas a dialogar, tengan cuidado porque la complejidad es como que se hace exponencial. Y eso sería bueno también tratar de explicarlo. ¿Por qué cuando pongo IA y juicio humano, la relación es todavía un poco más compleja a la hora de tratar de explicarla? Y se fueron mezclando muchas cosas y en la medida que, o sea, se van mezclando más cosas, hay más cosas que tengo que dar por hecho para poder dar una explicación que sea conveniente para que cierre. Entonces hay que tener precaución porque la complejidad justamente te pone en estos aprietos. Bien, ¿qué más? Ninguno de los tres trabajos trajeron los principios de la complejidad, los que vimos en la última clase, que habría que cruzarlos para ver dónde está, por ejemplo, Yo se los mencioné a todos los mencionaste, pero y por ahí, lo relacioné con el trabajo. Ajá. bien, por ahí capaz que porque la presentación fue muy rápida, se me pasó por alto. Entonces, el trabajo de Facu y de Cande y de Sofía y el otro Facu, traten de cruzarlos, pero... Y ahora me voy a ir un poquito más profundo. Fíjense, el trabajo, la salud mental, el juicio humano y el desarrollo territorial, de alguna manera están gobernados por cuestiones humanas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el humano? ¿Cómo es el ordenamiento del humano en esos temas que están trabajando? Porque cuando hablamos del trabajo, las dimensiones que aparecen relacionadas a la salud mental son las relaciones que aparecen en el humano. ¿Y qué quiero decir con esto? Si pongo el mismo problema en las relaciones de amistad, van a aparecer cosas muy similares. Y en las relaciones de pareja lo mismo. Y en las relaciones con el profesor lo mismo. Porque hay cuestiones humanas que están presentes. Lo mismo en el desarrollo territorial. Uno puede decir, puede haber un desarrollo territorial de un asentamiento que tenga determinadas cuestiones y otro de una gran ciudad que tenga muchos años de desarrollo. Ahora, los intereses de esas sociedades que están en esos asentamientos y que fueron desarrollando los territorios de una determinada manera, ¿qué estaban queriendo hacer? ¿Por qué cuidaban? ¿Por qué empezaron a pensar en defensa? ¿Por qué empezaron a pensar en crear una red que haga que todos tengan acceso a determinada cosa? ¿Eso es del humano o es del territorio? ¿No? Entonces, esa forma, cuando me voy para atrás y trato de verlo desde arriba o desde más abajo, que es el paradigma, ¿cómo me estoy ordenando? Y algo que hasta ahora no salió, por lo menos de una forma muy clara, es que en este momento de la historia, que tiene que ver con el videíto que les mandé el otro día, la productividad, que lo dijo Facundo Díaz en un momento, de alguna manera, está ordenando el mundo con, por ejemplo, cuánto tiempo yo estoy dedicando para el trabajo y por qué el trabajo tiene el sentido que tiene hoy y no tiene el sentido que tenía cuando alguien era esclavo y también estaba trabajando, ¿no? Lo mismo pasa con el territorio, cómo se desarrolla el territorio en base a lo que el momento actual está ordenando. ¿Se desarrollará para que haya igualdad en el territorio o se desarrollará para que el territorio sea más próspero con respecto a otro y pueda empezar a sacar cosas de otros territorios? No sé, para tener más tiempo. ¿Dónde queda la finalidad del hombre en el mundo? ¿A qué venimos aquí? Eh, o sea, en relación con, por ejemplo, la salud mental. Y ahí, sobre todo para vos, Cande, la salud mental antes no tenía entidad. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora sí tiene entidad? Cómo el paradigma actual y la paradigmatología está permitiendo, y esto lo pongo yo o en un marquito, pero pueden haber otras interpretaciones, de que si el individuo se está ordenando desde la individualidad y tiene voz, entonces puede hablar de lo que le sucede y la salud mental, que es de uno, entonces puede ser tratada.
¿no? Porque quizás en el medioevo esa voz no era tan importante y lo que le pasaba al individuo no tenía un sentido como el que hoy tiene. Em, con respecto a el tema del juicio, me parece también hay determinados eslabones y pasa en la cronología que hicieron con Cande y Facundo. Cuando hablan de cronología, fíjense que ustedes explican en un momento descentralización, centralización, descentralización, y es como que se van extremos, ¿no? Interpretar esos extremos o los eslabones que proponía Facundo y Sofía de que hay juicio, pero también hay ética, pero también hay leyes, pero también hay moral. Bueno, ¿cómo se acomodan esos eslabones y cómo se acomodan en el tiempo? ¿Y qué tiene que ver el paradigma para que nosotros hoy podamos hacernos estas preguntas o que podamos generar este tipo de sistemas? Y sobre lo último que voy a decir, Juan y Evelyn, sobre el tema más de esta respuesta que diste, Evelyn, de la cuestión de los derechos y legislaciones sobre el medio ambiente, hay algo que es central en la complejidad, que es el principio de autopoiesis, y ahora no me va a salir el nombre, de que el hombre, a su vez, es capaz de crear el mundo y de destruirlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Esto que pregunta muchas veces Julia, y no sé quién más había dicho algo que tenga que ver con el control y la regulación, y por el otro lado la libertad, y que también tiene que ver con esta cuestión individual, donde yo ya no quiero más control, no quiero que nadie diga nada, porque yo quiero ser más libre. Por el otro lado hay un sistema del mundo que está diciendo, mientras más controlados, mientras más ordenados, el mundo funciona mejor, y hay una tensión ahí. ¿Cómo se relaciona con este principio de generar para el mundo algo mejor dentro de las formas de vidas humanas y generar la propia autodestrucción de las sociedades y los individuos por las formas de la vida en las que llevamos? Y cómo van siendo esas herramientas para poder ir entendiendo ese principio? Porque las otras especies no tienen la capacidad de autodestruirse y destruir con ello todo lo que tienen alrededor, mientras que tampoco tienen la capacidad de generar cambios abruptos en el sistema para tener vidas mejores para los propios y para los ajenos. Entonces, ¿cómo van articulando ahora todo lo que trajeron junto con estas cosas que son propias de la materia? Eso va a ser fundamental para que ustedes tengan un trabajo final que realmente demuestre eh, las cuestiones más técnicas de la complejidad. ¿Sí? Bien. em, Hasta acá hoy, seguramente hay un montón más de cosas para charlar. No tomen para nada mal esto que les dije, o sea, todo lo que hicieron está buenísimo, pero ahora realmente nos vamos a enfrentar al tema que le planteamos en el curso, ¿no? La complejidad inherentemente tiene al humano en el centro, porque la complejidad está en nosotros y en nosotros en cómo queremos o sea, llegar a la realidad, llegar al mundo. Y ahí, en las relaciones, es donde todo se vuelve difícil y muchas veces inentendible. Rubén, No, me parece que ya está dicho eso. Eh, yo no sé si voy a poder estar la semana que viene porque tengo ya un trabajo fuera. Me parece que es importante que ustedes tengan en cuenta esto. La descripción que hicieron los tres equipos realmente muy bueno, da cuenta de la formación de ustedes y demás, pero eh, no dejen de atravesar esos desafíos con la problemática de la complejidad, que justamente lo que hace es presentar las rupturas que ahí aparecen. Así que estoy ya. bueno,
los vamos a seguir acompañando, no los vamos a dejar solos, así que no sé si queda alguna duda. Yo, profe, nosotros Sí. que tampoco expusimos, Ujú. no tenemos drama el lunes, o sea, podemos los dos, Bien, perfecto. pero lo planteo eso como ustedes quieran. Si hay algunos grupos que no van a estar, también podemos hacer el video, o sea, nos da lo mismo. Podemos estar o podemos hacer el video, no, no tenemos problema. Como ustedes nos digan. Vamos por la clase, porque me parece que también es Dale. rico para los que puedan Sí. estar, seguir charlando y o sea, todos los que ya presentaron y que sientan que pueden seguir avanzando con esto que hoy ya tiene una devolución para poder tener el paso final en esto, pueden traer también un poco esas dudas y seguir, y podemos seguir desarrollando para que el trabajo final sea quizá un poco más simple. Estamos, listo. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos por el Bueno, tiempo, por el esfuerzo. La verdad que va muy bien, así que a no aflojar ahora. Estamos en el tramo final. Bueno, profe, Bueno, gracias. profe, Gracias. Buena Adiós. semana. Gracias. hasta 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 luego. 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 Gracias. Que Hasta anden luego. bien. Adiós.